Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, estamos nosotros contentos, bendecidos, alegres de poder estar nuevamente en medio de la casa, ¿cierto? En medio del pueblo, los hermanos, y de verdad que estamos contentos, estamos felices. Mis hijas, Febe, Débora, mi esposa, hasta la Sarita igual está contenta. Ahí estamos llegando a la casa de mi suegro, y la Sarita ahí estaba en la casa del Tata, se acordaba de la casa del Tata. Estando allá quería saludar al Tata Luis, al Tata José, así que estamos contentos, felices de la voluntad de Dios al final, de las promesas cumplidas del Señor, de cómo Dios hace su voluntad. Porque los que hemos decidido servir a Dios, los que hemos puesto nuestra vida completa ahí al servicio y a la disposición del Señor, tiene que estar dispuesto a todo. ¿Cierto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tiene que estar dispuesto a todo. Y nosotros somos así. Estamos dispuestos a servir al Señor donde sea, aquí, allá, en Dominicana, donde sea. Pero bueno, por lo pronto igual tengo que volver a República Dominicana, por lo menos en los 3 o 4 meses que siguen. Tengo que volver porque Dios provocó una grande bendición en el trabajo de lo político, de lo social, de la predicación del Evangelio en ese ámbito, en el ámbito de lo público. Tuve la bendición de poder predicarles a senadores, a diputados, a ministros de Estado, predicarles la palabra del Señor, y la verdad es que estaban todos tristes cuando ellos se enteraron que nosotros nos devolvíamos para acá, para Chile. Algunos hermanos, te conoce la hermana Romana, que es muy probable que venga a la convención de verano. Así que oremos para que Dios abra las puertas y puedan venir. Nuestro hermano Josué también, que es el nieto de la hermana Romana, y que es un jovencito que tiene 15 años, pero que recibió la palabra contento, con alegría, ¿es cierto? Y estaba también, ayer nuestra hermana Magali nos llamaba y nos decía que estaba llorando todavía, pasó toda la tarde llorando por nuestra venida, nuestro regreso. Yo creo que ya habrá tiempo de poder explicar más en detalle, ¿cierto? Las razones del por qué nos regresamos, pero la verdad es que al menos mi familia, mi esposa, yo no vemos este retorno como una derrota, no lo vemos así, sino que lo vemos a la luz de lo que dice la palabra del Señor, que vemos nosotros el ejemplo de Moisés, que tuvo 40 años de preparación para poder llegar a cumplir el propósito que Dios le encomendó. El mismo caso de Josué, 40 años más al lado de Moisés, siendo formado, preparado. Y así, que las cosas en Dios no son como nosotros creemos que son, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Quizás Dios permitió porque en el ámbito eclesiástico esperábamos nosotros, por supuesto, otra fruto, pero donde más Dios nos bendijo fue en el ámbito de lo público, en lo político. Yo no esperaba eso, uno no va para eso, pero Dios es Dios. Y cuando uno mira también el ejemplo del apóstol Pablo, el apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros, y probablemente en el primero, que fue alrededor también de un año, el mismo tiempo que estuvimos nosotros, probablemente también cuando se regresó, quizás él tenía otra expectativa, pero Dios es Dios. Entonces, nosotros estamos en la voluntad de Dios. Seguimos la voluntad de Dios, no es que nos hayamos desligado absolutamente de la República Dominicana, hay una necesidad de seguir viendo. De hecho, yo estoy dispuesto a hacer ese esfuerzo grande de viajar para allá al menos una vez al mes durante los próximos 3 o 4 meses para seguir trabajando en contacto con los diputados y los senadores, porque allá están recién partiendo con el tema de los proyectos de ley que aquí ya están aprobados, por ejemplo el tema del aborto. Así es que, pero más allá de todo eso, como le digo, yo creo que habrá tiempo para poder explicar en detalle, porque son muchas cosas. De todas maneras,
nosotros no volvemos igual como nos fuimos, porque hay un crecimiento, una madurez en el espíritu, porque hay un trato de Dios en el corazón de uno, ¿cierto? Así es que, como les digo, para cerrar ese tema al menos, nosotros seguimos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, y no lo vemos como una derrota, sino que lo vemos como la multiforme gracia de Dios, porque no todos tenemos el mismo propósito, el mismo llamado, digamos. Dios tiene gracia, Dios tiene multiforme gracia con el propósito con cada uno de nosotros. Así es que al menos estamos nosotros dispuestos a seguir haciendo la voluntad de Dios, caminando en su camino, en su reino, y bueno, felices, contentos de estar nuevamente aquí en la casa, que Dios siga haciendo su voluntad, así como nosotros y en la iglesia esperamos también, si es que Dios lo permite, seguir trabajando, levantar una obra aquí en Santiago o en alguna parte de Chile, pero además no rehuyendo del llamado que Dios tiene también en el sentido de lo social, de lo político, que ahí también hace mucha falta predicar el Evangelio. Así es que, bueno, eso, mi hermano. ¿Qué más quiere que le diga? Yo creo que vamos a poder tener tiempo para poder seguir explicando. Seguramente cuando nos podamos conversar, ¿cierto? Podamos ir tratando ya de manera más personal cada uno de nosotros, y podremos ahí seguir compartiendo lo que Dios nos dio allá en República Dominicana. Amén. 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 Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y 5. Aleluya. En el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5. Y también le voy a pedir que abra ahí en Primera de Corintios. En Primera de Corintios, en el capítulo 23. Perdón, Primera de Corintios 15, del 23 al 26. Esos dos textos vamos a leer, y cuando usted los tenga, nos ponemos en pie. Amén, amén. ¿Cierto? Para poder leer su palabra. Amén. Leemos su palabra en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4 al 5. Dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas ¿de quiénes? De los decapitados. ¿Por causa de qué cosa? Del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Amén. Ahora leamos Corintios 15, Primera de Corintios 15, capítulo 15, versículo 23 al 26. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo, primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, porque no resucita cualquiera, resucitan los de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
Amén. 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 Cierra sus ojos para que oremos al Señor. Amado Dios poderoso, alabamos su nombre, Señor, le damos gracias. Estamos, Señor, bendecidos, alegres, gozosos, contentos, Señor, de poder una vez más, Señor, escuchar su palabra y que usted pueda hablarnos, Señor bendito. En el nombre de Cristo queremos seguir, Señor, anunciando su venida, Señor. Queremos seguir esperando, Señor, teniendo esa esperanza bienaventurada, Señor, de que tú regresarás, Señor, por tu iglesia. Y su palabra dice que nosotros tenemos que animarnos diciendo: Cristo viene, Señor. Teniendo esta esperanza bienaventurada, mi Dios eterno. Yo alabo su nombre, Señor amado. En este día queremos decir, Señor, el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Tu iglesia, Señor amado, te espera, Señor. Te esperamos. Esperamos tu venida, tu pronto regreso, el arrebatamiento de tu pueblo, Señor amado. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias por esta mañana, Señor. Reciba usted toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Gloria a su nombre. Santo es el Señor. Bien, hermanos, bueno, la palabra del Señor aquí es súper clara, ¿verdad? Al menos lo que dice ahí en el libro de Apocalipsis, en el versículo 20, en el versículo del capítulo 20, versículo del 4 al 5, cuando dice que los decapitados por el testimonio de Cristo y por la palabra. Porque hay una tendencia actual en la iglesia en general, incluso algunas pentecostales, pero mayoritariamente algunas iglesias neopentecostales, que yo creo que usted sabe a lo que me refiero cuando hablo de iglesias neopentecostales, que tienen una doctrina distinta, una enseñanza distinta a la doctrina bíblica, ¿cierto? Entonces, en esas iglesias que son neopentecostales, se está predicando más bien se ha dejado de predicar el regreso de Cristo, el retorno de Cristo, o el arrebatamiento de la iglesia. Y en algunos casos más extremos no creen en el arrebatamiento de la iglesia, no creen que seremos arrebatados, no creen que seremos resucitados, porque yo creo que vamos a resucitar. ¿Cuántos creen que van a resucitar? Gloria a Dios, porque la palabra de Dios dice que, hermano amado, el tema de la resurrección es muy importante, porque si Cristo no hubiese resucitado, entonces en vano sería nuestra fe y seríamos los más dignos de conmiseración. Algunos me dicen: pero pastor, ¿qué es la conmiseración? Es los más dignos de pena, de lástima, ¿cierto? Si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe y seríamos gente digna de lástima, seríamos gente digna de pena, porque estaríamos aquí reunidos un día domingo con frío, estaríamos en vano si es que Cristo no hubiera resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano, e incluso en más, nosotros mismos no resucitaríamos. Pero Cristo resucitó, pero la tumba está vacía, ¿cierto? Pero aunque la palabra de Dios dice que las personas que tenían a cargo el cuidado de la tumba de Cristo, o sea, de la piedra, ¿verdad?, de donde está el sepulcro, los alguaciles, los policías que tenían a cargo, dice la palabra que los fariseos, una vez que se enteraron que Cristo no estaba en la tumba, los fariseos vinieron a tratar de convencer a estos hombres, a estas dos personas que estaban ahí cuidando la tumba, y trataban de convencerlos diciéndoles a esos hombres: hagamos una cosa, pongámonos de acuerdo. Digan ustedes que fueron sus discípulos los que vinieron a retirar el cuerpo, para hacer creer al pueblo que Cristo no había resucitado, sino que habían sido los discípulos. De hecho, amado hermano, hasta el día de hoy, algunos judíos practicantes creen que fueron los discípulos de Cristo los que retiraron el cuerpo de Cristo de la tumba. Y por eso es que hay algunos judíos que no creen en Cristo, porque se creyeron el cuento, ¿verdad? El cuento de los fariseos, pero la tumba del Señor está vacía. Pero hasta el día de hoy no han podido encontrar el cuerpo de Cristo. Dicen que han encontrado el sudario, dicen que esto, dicen que lo otro, pero el cuerpo no está. La tumba está vacía. Cristo resucitó.
Y si Él resucitó, entonces usted y yo también vamos a resucitar. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 25, dice que aunque nosotros estemos en el sepulcro, oiremos su voz. Aleluya. Yo no sé si a usted le pone contento eso, pero a mí me alegra porque esa es la esperanza que me da, que aunque yo esté muerto, aunque usted esté muerto, oiremos su voz, oiremos la voz de Dios. Y eso es una esperanza bienaventurada, como Pablo la llama. Nuestra esperanza bienaventurada, que en la iglesia del primer siglo unos a otros se animaban así. Sí. Que en los momentos de persecución, de dificultad, en los momentos porque recuerde usted que la iglesia del primer siglo, de los primeros 3 siglos, digamos hasta Constantino, fue una iglesia perseguida. No se podía predicar a Cristo. Fue una iglesia que se tenía que reunir en las catacumbas. Fue una iglesia que no tenía la libertad que tenemos de predicar a Cristo nosotros hoy. Porque nosotros tenemos libertad todavía para predicar a Cristo. Todavía se puede predicar en las calles, todavía nos podemos reunir de manera pública, al menos en Occidente. Pero en Oriente, ni siquiera de manera pública se pueden reunir. Usted y yo estamos bendecidos, hermano. Porque si usted se da cuenta o lee o ve un poco de noticias, se dará cuenta que en Oriente están asesinando en los mismos templos a nuestros hermanos. El tecito. Echaba de menos el tecito. El tecito para el frío. Que ayer estábamos con 30 grados de calor y hoy día con 14 grados, pero rico, me gusta el frío. Entonces, en Oriente, nuestros hermanos en el continente africano en particular están siendo perseguidos, decapitados. Entonces, cuando nosotros leemos lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 4 y 5 dice que ¿quiénes van a resucitar? Los que han sido decapitados. ¿Pero por qué? Por el testimonio de Cristo. ¿Y por qué más? Por guardar la palabra. Por el testimonio de Cristo. No por el testimonio mío. No por el testimonio suyo. No por lo bueno que nosotros seamos. Sino que ¿quiénes van a resucitar en la primera resurrección? Porque hay 2 resurrecciones. En la primera resurrección, ¿quién va a resucitar? Los que decapitados en Cristo y los que han guardado la palabra y conservado el testimonio de Cristo. Es decir, no cualquiera va a resucitar. No cualquiera va a oír la voz de Dios. Y esta era una doctrina básica y fundamental predicada en la iglesia de los 3 primeros siglos. Y por eso es que a mí me llama mucho la atención que la iglesia de hoy, la iglesia neopentecostal, la iglesia que ha preferido las luces, la iglesia que ha preferido conquistar, tomar para el reino de Dios supuestamente, esa iglesia no predica de la venida de la resurrección, de que un día vamos a ser arrebatados. No predica de estas cosas. Me llama mucho la atención, porque era una doctrina básica y fundamental en la iglesia de los 3 primeros siglos. La iglesia del primer siglo, de los primeros siglos, los padres apostólicos, unos a otros se animaban diciendo: ten esperanza, vamos a resucitar. Ellos esperaban a Cristo hace más de 2000 años. Esperaban a Cristo, esperaban el retorno de Cristo. ¿Cuánto más nosotros? Porque si en ese tiempo ya era inminente el regreso de Cristo, ¿cuánto más hoy? Cuando las promesas de Él ya se están cumpliendo frente a nuestros ojos, seremos arrebatados. Aunque estemos en el sepulcro, oiremos su voz. Vamos a estar ahí, vamos a oír la voz del Señor aunque estemos muertos, pero no cualquiera. Y este es un tema relevante, importante, hermano, porque siempre lo decimos, por el solo hecho de usted congregarse, no le asegura su resurrección. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Usted está aquí para agradar a las personas? Si es así, o está aquí para que lo vean, que vino al culto por un compromiso natural. Si es así, usted está totalmente equivocado. Porque nosotros no estamos aquí por un compromiso con una persona, o con unas personas, o con un grupo de personas.
Porque la iglesia no es un club social. Porque la iglesia es una iglesia profética. Porque la iglesia es la iglesia de Dios. Porque la iglesia es el camino, es la vía para poder llegar a escuchar esa voz. Aquí estamos siendo preparados. Y por eso es que nos animamos. Y por eso es que unos a otros tenemos que decir, a pesar de la tribulación, porque es momentánea, a pesar de la enfermedad, a pesar de esto, de las necesidades que podamos tener, de los problemas que podamos tener, acuérdate que Cristo viene. Acuérdate que vamos a ser resucitados. Acuérdate que ese es el momento, que ese es el momento cúlmine. Eso es lo que nosotros tenemos que esperar. Es así como nosotros tenemos que animarnos. Cristo viene, pero no viene por cualquiera. ¿Por quién viene? Por aquel que ha conservado el testimonio. Y es difícil guardar el testimonio de Cristo. En el mundo social en el cual vivimos, es difícil guardar el testimonio, conservar la fe. Los que han sido decapitados, que han guardado el testimonio y han guardado la palabra, han conservado el testimonio y han guardado la palabra. No cualquiera va a ser arrebatado, sino que aquel que ha decidido completamente servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Hermano, la palabra de Dios dice aquí también en el libro de Apocalipsis, lo que acabamos de leer, que aquellos que no se han doblegado a la bestia. Ahora usted podrá decir, podrá preguntarme, ¿qué significa para nosotros la bestia? Bueno, yo quiero decirle que veamos el caso de Daniel. Cuando Daniel estaba ahí en el palacio de los reyes, le querían imponer la adoración a estatuas, a imágenes de yeso, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero Daniel conservó su fe, guardó el testimonio, guardó la palabra. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué puede representar para nosotros hoy esas estatuas de yeso? ¿Qué puede representar para nosotros hoy en su vida esas estatuas de yeso? Porque la Biblia dice que va a resucitar aquel que no se ha doblegado ante las imágenes. Sí. ¿Qué representan las estatuas de yeso, las imágenes en su vida? ¿Será el trabajo? ¿Será su esposo, su esposa, su familia? ¿Será el dinero? Porque, como dice nuestra hermana Doris, los afanes. Que cuando Cristo venga nos encuentra haciendo así, no afanados ni adorando estatuas, porque no hay que ser católico para ser idólatra. Así es. ¿Qué es lo que representa para nosotros en Occidente? Tenemos un contexto hoy día político, social, difícil, donde se nos está tratando de imponer la adoración del sexo, así como se hacía en el antiguo Egipto. Con proyectos de ley como aborto que da libertinaje sexual a las jovencitas, con proyectos de ley como el de ideología de género. Esos son sistemas ideológicos que se nos pretende imponer a la fuerza para que nosotros los adoremos. Y el problema es que hay muchos cristianos hoy que se está dejando llevar por esa corriente, mundana, luciferina, satánica, por este sistema ideológico, incluso se practican dentro de las mismas iglesias. Los hermanos, ¿verdad?, caen a la adoración de estos sistemas ideológicos a través, por ejemplo, de la educación de sus hijos. Y hay algunos que lo relativizan todo. Todos dicen que no seamos tan extremistas. ¿Quién va a resucitar? El que ha guardado el testimonio y el que ha conservado la fe, no cualquiera. Y el que no ha adorado la imagen, ni se ha puesto la marca, ni nada de eso. O sea, no resucita cualquiera. Por eso es que es importante que entre nosotros mismos nos animemos. Es importante que entre nosotros mismos digamos: Cristo viene. ¿Sabe por qué? Porque el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 3, dice que cuando nosotros tenemos claro el tiempo que estamos viviendo, que cuando nosotros entendemos que Cristo va a venir y nos va a arrebatar y vamos a resucitar, eso provoca en usted y en mí santidad. Porque no es miedo, sino que es temor a Jehová. No es que usted tenga miedo: hoy que no voy a resucitar, me voy a ir al infierno. No es por eso, sino que es por temor
Y ese temor al Señor le hace a usted provocar un mayor peso de gloria y buscar, y que usted busque mayor santidad. Porque como Cristo no arrebata a cualquier persona, usted se obliga a sí mismo a ser santo. Ser santo como yo soy santo, dice el Señor. Entonces, la santidad, la búsqueda de Dios, la necesidad, el venir a congregarse, ya no es una cuestión de compromiso humano, sino que es una necesidad. Porque usted no se quiere doblegar ante el sistema del mundo, los proyectos de ley, etcétera. Porque déjeme decirle que, como decía, en Oriente, a los cristianos, por el solo hecho de ser cristianos, los decapitan. Les cortan la cabeza. Eso no sale en los medios de comunicación. Pero ha habido grande matanza en estos últimos años de cristianos en el Medio Oriente. Ahora, en Occidente no hay ese tipo de asesinato, públicamente, digamos. Pero hay otro tipo de asesinato que es peor. El asesinato espiritual. Eso que provoca que usted todo lo relativice. ¿Por qué no tenemos hoy una iglesia poderosa en el Espíritu? ¿Por qué no tenemos hoy una iglesia profética? ¿Por qué no tenemos hoy una iglesia que entienda el tiempo que está viviendo? Porque todo es relativo. Incluso la fe es relativa. Porque todo es como que si fuera que no tuviera importancia buscar a Dios, ni congregarse, ni venir a la iglesia, como que si fuera algo más, una actividad más, y no es una actividad más. Hermano amado, es importante que podamos entender el tiempo que estamos viviendo. La iglesia del Señor es una iglesia profética, que entiende el tiempo que vive. Fíjese usted que la mayor fuerza, porque a veces hablamos mucho de los profetas del Antiguo Testamento, y lo ponemos como ejemplo cuando hablamos de estos temas, de los temas sociales. Miren el ejemplo de los profetas. La iglesia, decimos, es una iglesia profética. Somos la voz profética para este tiempo, decimos, ¿verdad? Pero la verdad es que la mayor fuerza y potencia que tenían los profetas para poder enfrentar a los gobernantes y decirle las cosas, sus pecados en su cara, los pecados de los gobernantes en su cara. Estoy hablando del profeta Isaías, estoy hablando del profeta Jeremías, estoy hablando del profeta Ezequiel, estoy hablando de esos profetas, hermanos, que la mayoría de ellos, todos dejaron su condición de comodidad para poder predicar el evangelio y a los gobernantes y predicarles con firmeza. Y la mayoría de ellos, incluso el mismo Cristo dijo: ¿a cuál de tus profetas no asesinaste? Sí. A todos los mataron. ¿Y usted cree que los mataron porque consideraban el evangelio como algo suave? ¿Como algo ligero? ¿Como algo pasajero? El mismo Jeremías decía: tu palabra me ha traído puros problemas. Cada vez que hablo me trae un conflicto. No voy a hablar más en tu palabra. Eso fue lo que dijo el profeta Jeremías. Pero capítulos más adelante, el mismo profeta dice: hay un fuego en mi interior que me impide guardar silencio. Tengo que hablar, tengo que decir, tengo que anunciar. Pero la fuerza de los profetas, la valentía, hubo algunos que tomaron otro camino, como hoy también hay gente que toma otro camino dentro de la misma iglesia. Por ejemplo, el camino de Balaam. Porque no es que Balaam no fuera profeta. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Usted sabe que Balaam era profeta. De hecho, cuando viene un rey de otra ciudad a pedirle que profetice en contra de ¿quién? En contra de Israel, Balaam dice: vamos a ver qué es lo que dice Jehová. ¿Cierto? ¿Se acuerda de ese pasaje? Entonces Balaam empieza a orar, a clamar, y no pudo. 3 oportunidades no pudo maldecir a Israel. ¿Pero por qué hizo eso Balaam? Por el lucro. El mismo libro de Apocalipsis dice que hay una iglesia que optó por el camino de Balaam. Entonces, hermano amado, ¿podemos caer en ese camino y entender un evangelio distinto a cómo es el evangelio bíblico? Por supuesto que sí. Somos tendientes a caer en el error. Pero entonces, para no caer en el error, nosotros tenemos que consultar cuál es el camino verdadero. Deténganse, parados en el camino, dice el profeta Jeremías. Consulte por la senda antigua y vuélvanse de sus caminos. Pero ¿dónde radicaba la fuerza, la capacidad de los profetas para poder hablar lo que hablaban? No era de ellos,
Y ellos reconocían que no era de ellos. Porque ¿qué hacía el profeta para poder oír la voz de Dios? La palabra de Dios dice que en los tiempos cuando se comenzó a gestar la escuela de profetas, del profeta Samuel, ellos lo que hacían era traer un tañedor. ¿Usted sabe lo que es un tañedor? Un músico. Entonces se ponían a tocar ahí, y en medio de la alabanza, de la adoración, venía el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios los llenaba y hablaban. Pero ellos sabían que era el Espíritu de Dios el que hablaba. Yo no sé si estoy tan seguro de que la iglesia de hoy, moderna, sobre todo la neopentecostal, tenga tan claro que no es la infraestructura la que habla, que no es la cantidad de miembros de la iglesia la que habla, que no es eso lo que habla, no es los títulos profesionales, ser teólogo o ser o X o Y, que no es eso lo que habla, el que habla es el Espíritu de Dios. Y es por eso que tenemos una iglesia tan apagada, por eso que no somos sal, por eso que no somos luz, por eso que hacen y deshacen, porque hay compromisos de todo tipo, porque han vendido la primogenitura, porque han optado por el camino de Balaam, porque no saben y nunca saben, porque olvidaron la doctrina de la resurrección, porque olvidaron el arrebatamiento de la iglesia, porque si se hubiese predicado permanentemente la doctrina del arrebatamiento, entonces la hermandad, los pastores, los hermanos, los obispos tendríamos temor de Jehová. Sabríamos que es su potencia, su poder, es su espíritu el que habla. Sabríamos, y entonces como sabemos el tiempo, como entendemos el tiempo que vivimos, como sabemos que el Señor va a venir y que Él nos va a arrebatar, y que no va a arrebatar cualquier cosa, que no va a resucitar cualquier cosa, sino que va a resucitar una iglesia santa. Entonces, hermano amado, si hubiésemos predicado así, nosotros mismos, entre nosotros mismos, nos hubiésemos llamado a la santidad. Porque como dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 3, la resurrección, saber que usted va a resucitar, le provoca en usted una necesidad de santificarse. No es que se lo digan desde aquí: oiga hermano, deje de pecar, oiga hermano, despabile, oiga hermano, por favor, dése cuenta, abra los ojos. No es necesario que desde aquí se diga, usted solito busca la santidad, busca santificarse, porque sabe que el Señor no va a arrebatar cualquier cosa. ¿A quién va a arrebatar? A los decapitados. Pero entonces, pastor, ¿es necesario que van a tener que decapitarme? ¿Voy a tener que ir a ser misionero al Medio Oriente para que me decapiten y entonces así me voy a ir al cielo? ¿Le estoy diciendo eso? No, no le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que ¿quiénes van a ser los que van a ser arrebatados? ¿Quiénes van a resucitar? Los que han conservado el testimonio, los que han guardado la palabra. Y eso sí que son pocos. ¿Por qué usted me dirá, me preguntará? Porque hermano, es fácil ver en la vida de los hermanos, es fácil ver cómo adoramos imágenes cuando decimos no adorarlas. Así es. Decimos, pastor, pero si yo voy a la iglesia. ¿Qué es que no se trata de ir a la iglesia, hermano? No se trata de ir a la iglesia, se trata de no adorar. Amén. Porque en este tema hay un orden, en el tema de la resurrección. No es así, usted tiene que tener claro cuál es el orden. Porque por eso 1 Corintios dice, en 1 Corintios 15 dice, primero Cristo. Porque si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. Entonces, seríamos los más dignos de conmiseración. Entonces, no resucitaríamos. Pero como Cristo ya resucitó, entonces tenemos algo, tenemos la esperanza de resucitar, porque Cristo resucitó. Porque Él resucitó, nosotros tenemos la esperanza de resucitar en Él. Pero para esto hay un orden. Cristo ya vino. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vino y resucitó. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que estamos esperando? El arrebatamiento de la iglesia. Hay algunos que no creen que vamos a ser arrebatados y meten sus doctrinas sutilmente, ¿verdad? Y hay algunos movimientos políticos que se sustentan en eso. ¿En qué cosa, pastor? Ellos dicen y creen que en la gran tribulación ya la estamos viviendo ahora. No creen que la gran tribulación va a venir como nosotros.
Ellos dicen que la gran tribulación la estamos viviendo ahora. Y como estamos viviendo la gran tribulación ahora, entonces los cristianos tenemos que conquistar el mundo. Entonces los cristianos tenemos que, porque como estamos viviendo la gran tribulación, tenemos que conquistar, tenemos que arrebatar, tenemos que ir adelante, tenemos que ser la saeta, porque nosotros somos cabeza y no somos cola. Y todo ese discurso, yo no sé si usted lo ha escuchado, ¿cierto? Porque hay muchos cristianos metidos en ese tipo de cosas. Incluso hay partidos políticos cristianos ahora en Chile. 4 partidos políticos cristianos en formación, que según ellos van a ser, ellos los gobernantes van a tomar el reino aquí y ahora, porque van a establecer el reino de Dios ahora, porque estamos viviendo la gran tribulación. Y como estamos viviendo la gran tribulación, vamos a establecer el reino aquí y ahora, y ellos son los superhombres, ¿cierto? Los superhombres que van a establecer el reino de Dios. Y la verdad es que yo de superhombre, la verdad es que usted, cuando nos vemos nuestra condición de verdad, ¿cierto? No tenemos nada de súper, ni de hombre o de mujer. Somos necesitados del Señor. Pero para que usted se haga una idea de que hay un mal enfoque, un mal entendimiento de cómo enfrentar el problema social en el que nos enfrentamos hoy. Porque yo trabajo con la clase política no para acceder al poder político, no para ser el súper cristiano que está ahí, no, porque yo no voy a poder hacer nada, porque está escrito que los tiempos son peores, que a lo malo llamarán bueno. ¿Para qué entonces estoy ahí? Para anunciar, para dedicar la palabra, para llamar al arrepentimiento. Pero hay un enfoque distinto. Cuando nosotros vamos, ¿por qué le digo esto? Cuando nosotros vamos a las marchas, cuando nosotros hacemos actividades, no es que vayamos a cambiar algo, porque hay mucha gente que se confunde. No, vamos a las marchas para que no salga la ley. Porque nosotros no es que vayamos a cambiar algo en el sistema político, porque no lo vamos a hacer. Porque el sistema político está totalmente perdido, es corrupto, es totalmente distinto a la iglesia. No vamos nosotros a hacer algo. No vamos, esos 4 partidos políticos que están en formación enfocan, miran doctrinalmente de una manera errónea. Porque nosotros no vamos a gobernar. Porque nosotros, al menos en la tierra, por eso es que tenemos que tener claro el orden. ¿Cuántos dicen amén? Porque fíjese usted, yo me acordaba hace años atrás, el pastor Luis Silva, en una de las convenciones, nos habló del tema de ¿cómo se llaman? Las imágenes tridimensionales. ¿Cómo que se llaman? Hologramas. Nos habló de los hologramas. No sé si se acuerdan los que estuvimos ahí. Y usted me preguntará, pero pastor, ¿qué es lo que son los hologramas? Y para explicárselo de mejor manera, hace años atrás también, un par de años atrás, se hizo un concierto de Michael Jackson, estando él muerto. No sé si lo vieron ahí en YouTube. Michael Jackson había muerto hace un par de años atrás, ¿cierto? E hicieron un concierto con Michael Jackson ahí. Y se veía. Y bailaba y tenía sus músicos atrás y todo el tema. Y miles de personas fueron a ese concierto. Michael Jackson estando muerto. Pero hizo un concierto con Michael Jackson ahí. ¿Cómo lo hicieron entonces? Con un holograma. La tecnología avanza. O sea, hermano, hace 30 años atrás era impensado que uno pudiera comunicarse con un celular mirando a la otra persona. ¿O no? Era impensado. La tecnología avanza. Entonces, si tuvieron la capacidad para poder crear ese holograma, que no era una persona, era una imagen, que si uno pasaba la mano por ahí, no estaba Michael Jackson, era una imagen nomás, pero tridimensional. Si pudieron hacer eso, lo que planteaba el pastor Luis en esa oportunidad es: ¿qué les impedirá recrear la venida de Cristo? O sea, si usted el día de hoy ve un holograma en el cielo, porque la Biblia dice que todo ojo le verá. Si usted ve un holograma y reproduce, la ciencia tiene la capacidad de reproducir un holograma que lo vea todo el mundo.
¿Qué va a pasar con muchos cristianos que no tienen claro este proceso? ¿Cuántos de nosotros nos saldríamos diciendo, es el Señor, es el Señor? Pero el mismo Cristo dijo en su palabra, cuando digan helo aquí el Cristo, no les creáis. Cuando digan helo allá el Cristo, no les creáis. ¿Y por qué? ¿Cristo dijo esas palabras de manera antojadiza? No, porque Él les dijo cuáles habrían de ser las señales. O sea, por eso es que es importante que usted entienda cuál es el orden. Cristo vino, resucitó. Y si Él resucitó, usted y yo vamos a resucitar. Pero no resucita cualquiera. Resucita el que ha guardado el testimonio y el que ha conservado la fe. Si usted no está guardando el testimonio de Cristo en su trabajo, en su colegio, en su universidad, donde sea, no se engañe. No tenga la más mínima esperanza de que estando muerto va a escuchar la voz, porque no la va a escuchar. Usted va a pasar por la segunda muerte, la segunda resurrección. Porque hay una primera resurrección y una segunda resurrección. ¿Cuándo se dará ese proceso? Primero Cristo resucitó, Él ya vino. ¿Qué es lo que estamos esperando ahora? Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento, ¿qué viene? La gran tribulación, ¿verdad? Después de la gran tribulación viene el Señor, vuelve ahí por segunda vez con sus santas decenas de millares de ángeles, y ahí esperamos estar nosotros, ¿cierto? Vuelve el Señor después del reinado de 1000 años, el juicio del gran trono blanco, la segunda resurrección. Pero ahí se corre el riesgo, el gran riesgo de no resucitar para vida eterna. De hecho, es más, esa es una segunda resurrección para muerte y condenación eterna. El juicio del gran trono blanco. Entonces, usted tiene que tener claro esto. Porque la ciencia puede tener la capacidad de crear un holograma y decir, oh, ese es Cristo. ¿Cuántos de nosotros nos saldríamos corriendo y decir, mira el Señor? ¿Por qué? Porque no entendemos el tiempo. Cuando hablamos de los hijos de Isaacar, no nos referimos a una cuestión política. Porque los hijos de Isaacar, la tribu, es cierto, una tribu gente entendida en los tiempos, de los cuales habían 200 hombres que sabían lo que tenían que hacer, hombres entendidos, y el pueblo de Israel los seguían porque esos hombres entendían el tiempo espiritual. El mismo Cristo les dijo a los fariseos, ustedes saben reconocer los arreboles, ustedes saben reconocer el tiempo natural, pero el tiempo espiritual no. Ustedes no saben conocer el tiempo espiritual que estamos viviendo. No venimos a la iglesia para entretenernos, no venimos a la iglesia para pasar el tiempo familiar o para creer que somos un club social. Venimos a la iglesia para entender espiritualmente el tiempo que vivimos en el Espíritu de Dios, porque la potencia de la iglesia no está en su capacidad natural. La potencia de la iglesia está en cuanto tiene más o menos el Espíritu de Dios. ¿Y cómo invocaban el Espíritu de Dios los profetas? A través de la alabanza. Traigan montañedor, aquí vamos a adorar a Dios, vamos a buscar a Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y esa presencia, hermano, es saber que usted va a resucitar, que aunque esté muerto va a resucitar, va a oír la voz. Juan capítulo 5 versículo 25. Aunque estemos en el sepulcro, oiremos su voz. Qué esperanza más linda, hermano. Por eso es que Pablo decía, ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo ni lo porvenir, ni hambre ni desnudez, nada me separará del amor de Cristo. Porque aunque estemos muertos, por eso que los que estamos en Cristo no morimos, sino que dormimos. Dormimos esperando ¿qué? Esperando la voz, esperando ese momento. Por lo tanto, usted, si tiene vida, si tiene aliento, si todavía tiene aliento de vida, santifíquese. Animémonos con estas palabras unos a otros, diciéndonos, hermanos, Cristo viene, Él volverá por su iglesia, Él nos hará resucitar, estemos vivos, estemos muertos, Él nos levantará, oiremos su voz. Hermano, eso, como dice Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, versículo 3, ese conocimiento, el conocimiento de la verdad de Cristo, le hace a usted santificarse, no por miedo, sino por temor al Señor. Yo quiero oír su voz. Yo creo que usted también quiere oír su voz. Pero para oír su voz no basta con el solo hecho
de venir a la iglesia. No basta con eso. Que es necesario los decapitados que guardaron el testimonio de Cristo, porque los muertos en Cristo son los que resucitan. No los muertos en el pentecostalismo, no los muertos en el neopentecostalismo, no los muertos de Marcos Morales, no los muertos de Eduardo Durán, no los muertos de Emiliano Soto, menos eso, no los muertos de Edito Espinosa. No, es que yo seguía a mi obispo, y hoy día hay como una idolatría a los obispos. No, los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo, no en una religión, guardados de la levadura de los fariseos que contamina el cuerpo. Hay que buscar el Espíritu de Dios. Ahí está nuestra fuerza. Ahí está el poder. Ahí está la autoridad de la iglesia que se ha perdido. Tenemos que entender imperiosamente el tiempo que vivimos. Es necesario, es importante que lo entendamos, porque el cristiano tiene ciertas normas de conducta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero lo que pasa es que este mundo actual en el que estamos viviendo quiere correr esas normas de conducta, y sobre todo en el tema moral. Así es. No, si no es tan mal, por ejemplo, no es tan malo ser homosexual. No es tan malo que al niño le enseñen en el colegio que puede ser hombre o que puede ser mujer. Y ahí lo que estamos haciendo es doblegarnos ante la autoridad de esta bestia, hermano, que para nosotros puede que no sea una imagen, pero que sí es un espíritu. Los que adoran ese espíritu del mundo no tienen posibilidad alguna de poder resucitar en Dios. Hablamos de que Cristo viene y nos alegramos, ¿cierto? Y lo tenemos como un eslogan, pero que no sea un eslogan, sino que el saber que vamos a resucitar en Él, el animarnos el uno a los otros, sabiendo que Él nos va a resucitar, provoque en nosotros mayor santidad, mayor santificación, mayor búsqueda de Dios. Amén, amén. Y cuando usted hace eso, porque está el Espíritu de Dios, no es una carga venir a la iglesia. No es una carga nada, hermano, quedarse a los almuerzos, porque estoy esperando a Cristo. Aleluya. ¿Cuántos esperan a Cristo? ¿Usted espera a Cristo? Bueno, esa es la esperanza que tenemos. Estemos vivos, estemos muertos. Lo más lindo es eso, hermano, que no importa si estamos muertos. Si estamos muertos, gloria a Dios. Bien. Pero por eso que la muerte no es algo tormentoso para el que está en Cristo. Es difícil, sí, un proceso difícil. Pero para el que está en Cristo, está seguro. Está confiado. Esperando el día que suene la trompeta. Porque Él con voz de mando, con voz de arcángel, ¿cierto? Va a decir ya, vamos. Ese es el momento que estamos viviendo. Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie, hermano amado. Vamos a orar al Señor. Santo eres, Maestro. Gloria a su nombre. Aleluya. Nos gozamos y nos alegramos en el Señor. En el Señor Jesucristo. Él es el Señor. Bendito Dios. Cierre sus ojos, hermano. Ore usted al Señor ahí en su lugar. Bendito es su nombre, Jesús. Oh, bendito Dios. Y dígale, Señor, amado Dios, no queremos, Señor amado, adorar, Señor, a espíritu inmundo alguno, Señor. Sabemos por su palabra que los que han de resucitar son aquellos que han guardado el testimonio, que han conservado la fe, Señor, y que no han adorado a ningún espíritu inmundo, Señor. Que no nos engañemos, porque por el solo hecho de venir a la iglesia, eso no nos asegura escuchar su voz. Si es que estamos en el sepulcro, porque no hemos de morir en ti, Señor. Amado Dios, los muertos en Cristo son los que resucitan. Aleluya. Ayúdenos, Señor amado. Tenga misericordia de nosotros. Ayúdenos, Espíritu Santo de Dios.
a poder seguir caminando, a buscar su presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendito sea su nombre, Señor. Porque el poder de los profetas del Antiguo Testamento no radicaba en ellos, sino radicaba en la búsqueda del Espíritu de Dios. Que así la iglesia, hoy nosotros, Señor, no esta sola parte del cuerpo, sino que la iglesia en general, podamos volver a predicar de la resurrección, Señor. Podamos volver a animarnos unos a otros, diciendo que Cristo nos arrebatará, Señor. Como lo hacía esa esperanza que tenía la iglesia del primer siglo, Señor. Amado Dios, así también nosotros, que podamos tener claro el tiempo que vivimos, el tiempo espiritual, y no solamente el tiempo natural que vivimos, Señor. Amado Dios, ayúdenos, Señor, porque en nosotros no hay ninguna capacidad, ningún mérito, Señor. Hay algunos que dicen que van a conquistar el mundo, Señor. Qué raros están. Porque la única conquista, Señor, nuestra debe ser la conquista del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, Señor, de la santidad, Señor amado. Glorifíquese usted, Señor. Sea su nombre honrado, levantado y bendecido. Gracias, Señor Jesús. Gracias por su palabra. Gracias por hablarnos esta mañana, Señor.